Hermanos, estoy contento de que podamos iniciar otro libro, por supuesto de una naturaleza muy diferente. Habíamos estado viendo el Evangelio según Marcos y pues el género, ¿verdad?, cambia. El género era evangelio, era narrativa, y ahora vamos a pasar a una carta. El argumento y la exposición, ¿verdad?, se va a tornar mucho más lógico, algunas veces bastante difícil. Vamos a tratar de seguir la manera en que el apóstol Pablo argumenta, explica. Pero creo, hermanos, que vamos a tener muchísima instrucción, mucha enseñanza de cuál es la relación que existe entre el Evangelio y nuestra vida en comunidad, es decir, como iglesia. Si el Evangelio según Marcos sirvió para poner el fundamento, ¿verdad?, la verdad fundamental de nuestra fe, que es el Señor Jesucristo y este crucificado, como lo va a decir el apóstol Pablo en esta carta, ahora vamos a pensar más en función de cuáles son las implicaciones de ese Evangelio para nuestra vida como iglesia. Y aunque no quiero confundirlos, sobre todo al comenzar con esta carta, quiero ilustrar una dificultad que tiene la primera carta a los Corintios. Permítanme resumirla así. La primera a los Corintios no es la primera carta. Uno puede decir, pero hermano, ¿cómo? O sea, aquí dice, ¿verdad? Aquí yo veo en el título del libro, primera epístola a los Corintios. Pero vayan por favor, hermanos, al capítulo 5, versículo 9. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 9. Pablo dice esto: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. La forma en que está conjugado ese verbo, os he escrito por carta, nos dice, hermanos, que Pablo ya había escrito otra carta a los Corintios. ¿Y cuál es el problema de eso? No tenemos esa carta. Y tenemos que tratar de deducir, ¿verdad?, basados en lo que el apóstol Pablo dice, a qué es a lo que se estaría refiriendo o qué incluiría esa carta. Ahora vean por favor el capítulo 7, versículo 1, porque el problema es mayor. Pablo dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Es decir, ya había otra correspondencia de por medio, de parte de Pablo a Corinto y de parte de la iglesia en Corinto hacia Pablo. ¿Y qué creen? Tampoco tenemos esa carta. La dificultad, hermanos, que quiero ilustrar con esto es lo que podemos llamar una dificultad contextual. En una comunicación se da por sentado cierto contexto, se asume cierta información. Pablo está asumiendo aquí una información que nosotros no poseemos en nuestro canon. Y eso va a traer algunos otros retos. ¿A qué se refería exactamente Pablo? ¿Qué habrá sido lo que escribió Pablo a los Corintios? ¿Qué habrán escrito los Corintios a Pablo? Y, ¿verdad?, para comenzar a tratar esa dificultad, no podemos especular o no podemos basar algún argumento en alguna especulación. Así que vamos a tratar de seguir cuidadosamente lo que Pablo está diciendo. Y voy a tratar de basar mis argumentos, hermanos, exclusivamente en lo que Pablo está diciendo, para que podamos seguir bien su argumentación. Así que es una dificultad, hay que reconocerlo desde el momento en que empecemos esta carta. Pero aunque hay esta dificultad, también debemos ser claros en que los principios que Pablo nos va a estar enseñando a lo largo de esta epístola no se prestan a confusión o ambigüedades. Así que eso nos va a traer seguridad. Pablo habla, hermanos, en términos que son muy claros.
si bien no tenemos esa correspondencia, ¿verdad?, para llenar más el contexto. Ahora, por otro lado, podemos decir que esta carta es de una naturaleza muy práctica. Tiene un contenido muy práctico para la iglesia. Por ejemplo, ¿cómo deberíamos tratar las contiendas y las divisiones? ¿Cómo deberíamos tratar con una actitud partidaria cuando hay orgullo espiritual y nos empezamos a jactar en los hombres en lugar de Dios? O por ejemplo, ¿cuál es la relación entre el Evangelio, la sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo? ¿Cómo deberíamos pensar en los ministros de Dios? Es algo que Pablo también aborda. ¿Cómo debemos tratar la inmoralidad en la iglesia? ¿Cómo debemos pensar en el matrimonio a la luz de la eternidad? ¿Cómo debemos relacionarnos con los hermanos en la iglesia? Entre muchas otras cuestiones. Así que hay material muy práctico aquí. En tercer lugar, hermanos, además de esa dificultad, ¿verdad?, contextual, además de la naturaleza práctica, Pablo evidencia aquí una teología cristocéntrica. La primera carta a los Corintios se distingue por su teología basada en la cruz. Es como si Pablo, hermanos, nos llevara al pie de la cruz con cada tema para enseñarnos cuáles son las implicaciones éticas del Evangelio en relación con los problemas prácticos. El Evangelio, por sus implicaciones de proporciones cósmicas, tiene algo que decirnos acerca de las contiendas, del orgullo, de la inmoralidad, de la injusticia, del matrimonio, de los ídolos, de la cena del Señor, del uso de nuestros dones en la iglesia, del amor, de la resurrección, etc. El Evangelio tiene algo que decirnos acerca de todos esos temas. Y vamos a ver cómo Pablo constantemente filtra, hermanos, esos problemas, mostrándonos una visión cristocéntrica. ¿Qué nos dice lo que Dios ha hecho en Cristo? ¿Qué nos dice la cruz? ¿Qué nos dice la resurrección? Acerca de cómo debemos vivir en comunidad como iglesia. Para comenzar entonces esta carta, veamos este saludo que Pablo hace en los versículos 1 al 3. Y vamos a verlo en tres partes, hermanos. En primer lugar, vamos a ver el autor humano de esta carta, el apóstol Pablo, el autor humano. En segundo lugar, vamos a ver quiénes son los recipientes de esta carta, la iglesia de Corinto, los recipientes. Y por último, vamos a ver una doble designación, porque Pablo les dice santificados y también les dice llamados a ser santos. Así que me voy a detener sobre todo en el versículo 1 y en el versículo 2. El autor humano, los recipientes de la carta y por último esa doble designación con que Pablo habla de ellos. Comencemos entonces con el autor humano. La carta comienza así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Digo autor humano, hermanos, para distinguirlo del autor divino. El autor humano se llama Pablo. ¿Cómo se llama, hermanos? Respondan. El autor divino es Dios, efectivamente. Y vean cómo Pablo reconoce este hecho. Vayan por favor al capítulo 2, versículo 13. Pablo sabía, hermanos, que lo que él estaba enseñando era la palabra de Dios. Pablo dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si ustedes alguna vez se habían preguntado si los apóstoles tenían conciencia de que estaban escribiendo la palabra de Dios, la respuesta es sí. Vean por favor otro ejemplo en el capítulo 14 de esta misma carta, versículo 37. Pablo dice,
Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo estaba consciente entonces de que él era el autor humano, pero que había un autor divino que le estaba enseñando estas palabras y estos mandamientos. Y ese es Dios. El nombre Pablo, hermanos, es el equivalente griego de Saulo. Es el mismo nombre. Si ustedes han oído que hay una diferencia entre Saulo y Pablo, ¿verdad? Saulo lo que era antes de Cristo, Pablo lo que era después, no es así. Pablo es la forma griega del nombre Saulo. El mismo que fue salvado, según vemos en Hechos capítulo 9, mientras estaba en una carrera por perseguir a la iglesia de Dios. Y ese mismo Pablo sabemos que viajó evangelizando las diferentes regiones de Asia Menor. Por eso Pablo se reconoce a sí mismo como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo no era parte del grupo original de los 12, pero el Señor lo llamó para ser uno de sus enviados especiales, un agente del Evangelio o un embajador de la reconciliación. Pablo nos lo va a decir en esta carta, casi al final. Él va a decir, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo, hermanos, evangelizó en Corinto durante su segundo viaje misionero, y es algo que encontramos en Hechos capítulo 18. En aquel momento, nos dice el libro de los Hechos, que muchos creyeron en aquella ciudad, judíos y gentiles, y fue allí donde el Señor le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Hechos 18 nos dice que Pablo se quedó allí más de un año, ¿verdad?, evangelizando, predicando con esa confianza de que Dios iba a salvar a los suyos. Pero Pablo no es el único que se identifica aquí, si bien él es el autor humano principal. También aparece en este saludo el hermano Sóstenes, un emisario secundario de esta carta. Muy probablemente, hermanos, el mismo Sóstenes que aparece en Hechos 18-17, cuando Pablo estaba evangelizando en Corinto. Y sabemos que Sóstenes había sido el principal de una sinagoga allí. Es decir, este era un hombre judío. Y este hombre había abrazado la fe en Jesús como el Mesías. Seguramente, ¿verdad?, siendo de esa misma región, la iglesia podría identificar quién era este hermano. Con eso tenemos entonces al autor humano de la carta. Pero pensemos ahora, en segundo lugar, en los recipientes de la misma. Pablo se refiere a estas personas, versículo 2, como la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo se dirige entonces a los cristianos que había en esa ciudad. Ellos eran la audiencia en ese momento, la iglesia de Dios que está en Corinto. Esas son pocas palabras, pero nos dicen mucho acerca de la naturaleza de la iglesia. La iglesia, hermanos, está conformada por seres humanos, pero la iglesia no le pertenece a los hombres. Por eso Pablo no dice la iglesia de los hombres. Pablo dice la iglesia de Dios que está en Corinto. Esto nos habla entonces de su pertenencia. La iglesia le pertenece a Dios. En segundo lugar, los cristianos son como un todo la iglesia de Dios. Vean cómo Pablo alterna entre el singular y el plural. A la iglesia, ¿en qué está? Singular, de Dios que está en Corinto. A los santificados,
Es una referencia a la misma iglesia, pero ahora está alternando con una voz plural. La iglesia es una sola, pero la iglesia se compone de muchos. O como Pablo lo va a decir más adelante en esta carta, ¿verdad? La iglesia es un solo cuerpo en Cristo, pero la iglesia está compuesta por muchos miembros. Esto nos habla entonces también de su fundador. Es Dios el fundador de esta iglesia. No eran los hombres, no eran los cristianos, aunque los cristianos componían la iglesia. Es Dios el fundador. En tercer lugar, hermanos, la expresión de Pablo también nos habla del carácter universal que tiene la iglesia. Porque Pablo dice, la iglesia de Dios que está en Corinto. Esto implica que la iglesia de Dios es mucho mayor. Que Pablo puede dirigirse a la iglesia de Dios que está en Roma, que está en Galacia, que está en Éfeso, etc. Como podemos decir, hay iglesia de Dios en México, en Australia, en Japón, en China, en Indonesia, etc. Este es, hermanos, el carácter católico de la iglesia o universal, que es lo que significa la palabra católica. Que la iglesia traspasa las fronteras, traspasa barreras étnicas, traspasa barreras en lenguaje, en cultura, barreras raciales, espaciales, etc. La iglesia de Dios está compuesta en su totalidad por todos los escogidos. Pero podemos identificar esa misma iglesia, ¿verdad?, en diferentes regiones. La iglesia tiene un carácter católico o universal. Y si alguna vez han leído esta carta, sabrán, hermanos, que esta era una iglesia con muchos problemas, una iglesia con grandes deficiencias. Pablo incluso se va a referir a ellos en un momento diciendo que se están comportando como niños, como hombres carnales, en lugar de como hombres espirituales. Pero con todo, hermanos, Pablo la reconoce como una iglesia. Y esto ya nos enseña algo. Esto nos enseña, hermanos, que deberíamos ser cuidadosos para no desechar una iglesia que Cristo no deseche. ¿Hasta qué punto puede caer, verdad, una iglesia en pecados, en desorden, en conflictos y seguir siendo llamada iglesia? Eso es un misterio. A Cristo le corresponde la respuesta definitiva. Y si quieren un ejemplo de eso, pueden ver también las cartas en Apocalipsis que Cristo dirige, verdad, por medio de Juan a las diferentes iglesias. Van a ver que se trataba también de iglesias con muchos problemas, pero que Cristo aún las reconoce como iglesias. Amenaza, ¿verdad?, en algunos casos con quitar su candelero, y eso significa que esa iglesia iba a dejar de ser iglesia. Pero ¿hasta dónde puede llegar, hermanos, una iglesia en desorden, verdad, en pecado? Es difícil decirlo. Y debemos ser cuidadosos entonces con eso. ¿Cómo juzgamos a otras iglesias? Hay que aprender a distinguir además entre una iglesia falsa de una iglesia verdadera. ¿Cuáles son las marcas de una iglesia verdadera? La marca principal, la marca distintiva es que es una iglesia que predica el Evangelio. Por supuesto, eso puede acompañarse de muchas faltas. Eso puede acompañarse, ¿verdad?, de una predicación que es imperfecta. Por supuesto, claro está. Pero una verdadera iglesia se va a distinguir porque desde el púlpito se va a hablar de Cristo como el único camino para la salvación, como el único sacrificio que puede reconciliarnos con Dios, como el único que ha llevado la ira de Dios en la cruz para poder traer la paz con Dios. Pero además, hermanos, hay que aprender a distinguir a una iglesia sana de una iglesia que está enferma. Podemos tener una iglesia verdadera sin que sea una iglesia sana. Por eso hago esa distinción. Las marcas de una iglesia sana van más allá de la predicación del Evangelio.
van más allá de la correcta administración de la disciplina, van más allá de la correcta administración de las ordenanzas. Esas son marcas indispensables de una iglesia verdadera. Pero otra cosa, ¿verdad?, es hablar de una iglesia sana y compararla con una iglesia enferma. Es mi convicción, hermanos, personal, ¿verdad? Ustedes no tienen por qué creer esto necesariamente, pero es mi convicción personal que en este mundo hay muchas iglesias verdaderas, pero que son pocas, muy pocas quizás, las iglesias que son realmente sanas. Y hago una distinción con eso. Pero Pablo nos dice además que esta iglesia estaba en Corinto. Y sabemos algo de Corinto que puede ayudarnos o al menos aportar algo de información para que veamos con más frescura el contenido de esta carta. Sabemos que Corinto había sido una ciudad griega muy grande, pero que para el año 146 a.C. cayó ante los romanos, quedó completamente destruida y fue el emperador Julio César quien la reconstruyera hacia el año 44 a.C. Esta ciudad se convirtió rápidamente en la capital provincial de Grecia y también sede del procónsul romano que gobernaba la provincia de Acaya en el año 27 a.C. Y por eso es que cuando llegamos a Hechos capítulo 18, encontramos a un procónsul, un hombre que se llamaba Galio, un gobernador entonces romano. Además, la posición que Corinto tenía en el istmo que conectaba Grecia con Acaya, así como su puerto, la convirtieron rápidamente en una ruta importante de comercio y en una ciudad próspera. En Corinto, además, hermanos, había una población mixta y Pablo va a reconocer eso en la carta. Había hombres que venían del judaísmo, probablemente Sóstenes, como lo vemos en Hechos capítulo 18, y había hombres que provenían del paganismo. De hecho, en uno de los capítulos de esta carta, Pablo va a discutir el tema de la idolatría. ¿Podemos o no podemos comer, verdad, comida que ha sido sacrificada a los ídolos? ¿Por qué era importante este tema? Por el trasfondo que tenía la audiencia de Pablo. Si vamos más adelante, hermanos, llegamos ahora, y en este punto me quiero detener más, a la doble designación que hace Pablo de esta iglesia. Y eso está en la segunda parte del versículo 2. Vean por favor cómo Pablo los llama. Él dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Digo, hermanos, que se trata de una doble designación, porque estas dos palabras nos siguen hablando de la iglesia en Corinto, nos dicen más acerca de esta, pero también de lo que son todas las iglesias de Dios, porque Pablo dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, claro está, nos incluye también a nosotros. ¿Qué es, hermanos, lo que Pablo está diciendo con santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos? Quiero que observen en primer lugar que esas dos frases vienen de una misma raíz, esas dos palabras, santificados. Y Pablo dice, llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque la santidad es parte del nombre del cristiano. Y la santidad es también parte del llamado del cristiano. Eso es, hermanos, lo que nos enseña esa doble designación. Déjenme repetirlo otra vez. La santidad, la raíz que comparten esas dos expresiones, es parte del nombre del cristiano y es también parte del llamado del cristiano. Esas dos cosas al mismo tiempo. Y esta es una idea clave. ¿Por qué digo que es parte del nombre
del cristiano. Digo que es parte del nombre del cristiano, porque Pablo les dice, santificados en Cristo Jesús. Santificar, hermanos, es un verbo. Santificado sea tu nombre, por ejemplo. Pero la manera en que Pablo la utiliza como los santificados en Cristo Jesús es como un sustantivo. Es parte del nombre que tienen los cristianos, los santificados. Es un sinónimo de cristianos. ¿Por qué esto es importante? Lo que está haciendo Pablo aquí, hermanos, es reconocer la obra de Dios en esa iglesia. Reconocer la obra de Dios en la vida de esas personas. Antes de conocer a Cristo, los corintios solo se llamaban pecadores. Después de conocer a Cristo, parte del nombre de los corintios es santificados en Cristo Jesús. ¿Por qué santificados? Porque Dios los había separado para un uso santo. Vean por favor la mención que hace Pablo en el capítulo 6, versículo 9. Mira los Corintios 6, 9. Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Antes, ¿verdad?, la vida de estas personas no tenía un uso santo. Se caracterizaban por los pecados que vienen aquí. Pero ahora, dice Pablo, han sido lavados, han sido santificados. Es decir, Dios los ha apartado a ustedes de la corrupción de este mundo para que vivan ahora de un modo distinto. Pablo dice, santificados en Cristo Jesús, porque esto ocurrió al ser unidos a Cristo. De hecho, en el mismo capítulo 1, versículo 30, Pablo va a situar la santificación en Cristo. Pablo va a decir, mas por Él, hablando acerca de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es en Cristo Jesús, entonces, en unión con Él, que esta realidad ha tenido lugar. Ahora están en una posición diferente. De manera definitiva han sido separados por Dios para un uso santo. ¿Qué es lo importante de esto, hermanos? ¿Cuál es la importancia de esto? Que Pablo comience así la carta, refiriéndose a una iglesia con tantos problemas como la de Corinto. Pablo, hermanos, no podía negar la obra de Dios. Y ahorita vamos a ver una aplicación de eso. Pero pasemos a la otra parte. Yo les dije que santificados, santos, la santidad, ¿verdad?, es parte del nombre del cristiano. Podemos ser identificados como los santificados en Cristo Jesús. Pero también es parte del llamado del cristiano. Digo esto porque Pablo también los llama, diciendo, llamados a ser santos. No solo santificados, también llamados a ser santos. ¿Por qué esto es importante? Porque la santificación definitiva con la que Dios nos separa para un uso santo trae consigo una responsabilidad ineludible. No podemos escapar de ella. Santos seréis, había dicho el Señor en la ley, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Ese uso, ¿verdad?, esa posición ahora, ese estado en el que están ahora, que es distinto
conlleva también una responsabilidad. Así que Pablo, además de reconocer la obra de Dios en ellos, recuerda a los corintios que esa obra que ha tenido lugar en ellos se manifiesta también en que nos ocupemos de vivir en santidad. Y por eso es importante esa doble designación. Y como he dicho, hermanos, esa designación no solo abarca a la iglesia que está en Corinto, sino a todos los cristianos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto nos lleva entonces, para terminar, hermanos, a pensar cómo podemos aplicar este pasaje a nuestra iglesia, para la Iglesia Bautista Reformada Gozo Soberano. ¿Qué implican estas palabras? En primer lugar, primera aplicación, debemos reconocer a nuestros hermanos en la iglesia como los santificados en Cristo Jesús. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si bien nuestros hermanos tienen muchas imperfecciones y deficiencias en su vida cristiana, hay que reconocer que Dios ha obrado en ellos de la misma manera que en nosotros. Cuando menospreciamos a nuestros hermanos, cuando lo único en que nos fijamos es en sus faltas y es en sus pecados, estamos menospreciando entonces la obra de Dios en ellos. Estamos haciendo a un lado lo que Pablo está diciendo al llamarlos santificados en Cristo Jesús. Y eso no es poca cosa, hermanos, porque esa es la obra de Dios. Porque es solamente Dios el que puede producir algo así. Porque en lugar de estarnos quejando, ¿verdad?, y menospreciar a nuestros hermanos, deberíamos alabar a Dios en primer lugar diciendo: Señor, tú has transformado a esta persona. Ha pasado de un estado de pecado a un estado de gracia. Y con todas las deficiencias, imperfecciones, porque reconozco que mi hermano y mi hermana es una obra en proceso, puedo decir que se trata de tu obra. Señor, te alabo por eso, porque haces trofeos de tu gracia. ¿O será, hermanos, que nos creemos más santos que el apóstol Pablo? Él reconoció la obra de Dios en Corinto. ¿Nos pensamos más sabios que el apóstol Pablo? Pablo habló siendo inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, esto no significa que seamos ingenuos. Pablo va a decir en esta misma carta, casi al final, que había algunos que estaban ahí, que no conocían a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, va a decir el apóstol. ¿O qué tal del hombre en el capítulo 5? Va a decir: expulsen, quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Hay palabras fuertes también para los que perseveran en el pecado. Pero Pablo, hermanos, nos da a entender que nuestro juicio debe ser caritativo y congruente. Si Pablo no desechaba a la iglesia en Corinto, tampoco tenemos nosotros por qué desecharla. Si Cristo no desecha a nuestra iglesia, tampoco tenemos por qué desechar a nuestros hermanos. Ahora, la iglesia no es el cielo. Pablo no dice a los glorificados en Cristo Jesús. Pero, hermanos, yo creo que esta es la visión de algunas personas, de algunos hermanos en la iglesia, que piensan, ¿verdad?, que nuestro trato en comunión, en comunidad, debería ser perfecto. Hermanos, hay que dejarnos de esa idea. No lo va a ser. Va a haber conflictos, va a haber diferencias en opiniones, va a haber discusiones, vamos a tener que arreglar cosas, vamos a tener que pedir perdón, vamos a tener que reconciliarnos, vamos a tener que confesar nuestro pecado. Así funciona la iglesia. Pero la iglesia, debemos decir, por otro lado, tampoco es una sociedad común.
Dios le dijo al apóstol Pedro, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Por eso, a los que Dios ha santificado, no deberíamos considerarlos como algo común. Es una sociedad santa. El nombre del Dios Trino ha sido invocado sobre nosotros en el bautismo. Es la comunión de los santos. No es el cielo, pero es algo muy distinto a este mundo. Es algo que contrasta con este mundo. Es un lugar de refugio, es un lugar seguro. Es una comunidad, hermanos, a la que podemos asirnos, en la que aprendemos juntos, de la que dependemos unos de otros. Una comunidad en la que se muestra el amor de Cristo para con nosotros. Y hay que aprender, ¿verdad?, a mirar esas cosas con el ojo de la fe. Si se acerca un hermano, ¿verdad?, una hermana a exhortarte, nuestro pensamiento debería ser: este es uno de los sacerdotes de Dios. Quiero tomarme en serio sus palabras. Este hombre, esta mujer ha sido santificado. Y si hay algo, hermano, hermana, que no debamos tomar, ¿verdad?, de esas palabras, o quizá de la actitud con la que la persona lo está haciendo, quizá la manera, quizá el modo, no importa, no importa. Podemos aclarar eso, podemos hablar eso y decir: hermano, entiendo, tienes razón. Quizás no me lo dices de la mejor manera, pero tienes razón. Y Dios te está usando, está hablando a mi vida por medio de ti. En lugar de decir, ¿verdad?, cuando alguien se nos acerca: ¿tú cómo me vienes a decir eso a mí? Si tú no haces esto, no haces lo otro. En segundo lugar, hermanos, debemos reconocer que la santidad es parte de nuestro llamado como cristianos. Es decir, no podemos quedarnos solamente en que hemos sido santificados. Eso es algo pasivo. Dios lo ha hecho en nuestros corazones. Pero hay aquí una parte activa. Estamos llamados a ser santos. Nuestra identidad en Cristo, es decir, santificados en Cristo Jesús, conlleva esta responsabilidad. Llamados a ser santos. Y si como iglesia no nos estamos esforzando en esta dirección, hemos olvidado esa segunda designación que Pablo utiliza para referirse a los cristianos. En tercer lugar, y por último, hermanos, aprendamos del concepto que Pablo tenía de los cristianos. Una parte importante de la vida cristiana consiste en entender mejor lo que somos en Cristo ya y lo que debemos ser en Él. Otra vez, la santidad es parte del nombre del cristiano y la santidad es parte del llamado del cristiano. Es parte del nombre porque ya somos eso en Cristo. Hemos sido santificados en Cristo Jesús. Pero es parte de nuestro llamado porque Dios nos ha llamado a santidad. Si solo enfatizáramos lo que somos en Cristo, ¿qué es lo que pasaría? Descuidaríamos cuál es nuestro deber. Viviríamos en una especie de quietismo práctico. Yo ya he sido santificado, ¿no? ¿Cuál es entonces el problema? Pero si solo enfatizáramos nuestro llamado, hay también otro problema. Perderíamos de vista cuál es nuestra identidad. Hemos sido santificados en Cristo Jesús. Y por eso, por lo tanto, Dios nos ha llamado a santidad. Pablo, hermanos, era un verdadero teólogo y por eso cuidaba mucho los balances y las distinciones. A mí no me impresiona alguien que pueda hablar con mucho conocimiento de las Escrituras, que cite muchos pasajes, que cite muchos teólogos, etc. Me impresiona alguien, hermanos, que como el apóstol Pablo hace distinciones que son finas, que utiliza, ¿verdad?, una misma raíz, S-A-N-T, para definir con una doble designación el nombre y el llamado de un cristiano. Alguien, hermanos,
que puede trazar con cuidado la palabra de verdad. Esa es, hermanos, la teología a la que deberíamos aspirar. Una teología cuidadosa, una teología equilibrada, una teología que sigue los pasos de los apóstoles, hablando con ese lenguaje, distinguiendo entre lo que es santo e inmundo, entre lo que es sagrado y lo que es profano, y aún entre lo que es sagrado, distinguiendo entre aquello que es lícito y aquello que es mejor. Hermanos, hay un gran ejemplo aquí que tenemos en el apóstol Pablo, digno de imitar. Y espero, ¿verdad?, que como iglesia podamos seguir creciendo en esto. Hemos demostrado, ¿verdad?, lo puedo decir libremente porque ha sido mi caso también, más de una vez, un desequilibrio en nuestra teología, definitivamente. Y entraba alguien por esa puerta, ¿verdad?, y íbamos todos con la espada, con piedras, listos para decirle: tú eres cristiano, ¿de dónde vienes? ¿Eres salvo? ¿En qué iglesia? La persona se iba triste y ya no regresaba a la iglesia. ¿Por qué? Porque no teníamos este balance, este cuidado para saber hablar con esas distinciones, con ese equilibrio fino. Y eso, hermanos, si crecemos en eso, vamos a ahorrarnos también muchos problemas como iglesia. ¿Cómo pensamos en nuestros hermanos? ¿Cuál es la conducta que podemos esperar de un cristiano? ¿Cuál es la conducta que deberíamos esperar de un cristiano? ¿Qué puede pasar con un cristiano? ¿Qué es ideal en un cristiano y qué no lo es? Etcétera. El apóstol Pablo nos va a guiar a través de esta carta para aprender a distinguir eso. Oremos, hermanos. Señor, bendito Padre, te damos gracias por tu verdad, por tu palabra, gracias por la claridad que hay en tus escrituras. Te ruego, Señor, que como iglesia sigas guiando nuestros pasos, que nos enseñes más de lo que somos ya en Cristo, de lo que has hecho en nuestras vidas, pero también, Señor, más del llamado tan alto que nos has dado en Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa santidad, honrándote como pueblo tuyo, y sigue, por favor, perseverando a esta iglesia. Te rogamos ahora también que bendigas los elementos de esta ordenanza, que podamos participar de ella con gozo, con acción de gracias. Señor, reconociendo nuestro pecado y al mismo tiempo cómo tu gracia ha sobreabundado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia conforme a tu voluntad. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.